A ver, sí, quiero decir que ya hemos sido notificados los que ordenaron Biblias, son casi 40 personas quienes pidieron Biblias. Se esperan que lleguen este fin de semana, tal vez el viernes, y el domingo ya tendrán su Biblia propia. Así que deben estar preparados para recibir su Biblia. Vengan el próximo domingo o vengan el viernes o el sábado y pueden obtener cada persona su propia Biblia, la antigua versión que hemos usado desde el comienzo de esta iglesia, la versión que más se ha vendido y que se vende todavía, se vende y que más se ha vendido desde más de casi largo tiempo, desde 1900 y algo, está disponible y lo pueden obtener ya la próxima semana. Si alguno no ordenado, pues ordenamos algunos extras para personas que quieren tener la Biblia. Y bueno, eso es todo. Así que el próximo domingo ya todos tendrán su propia Biblia mediante el Señor. Abren sus Biblias a la Epístola a los Efesios. Hemos estado en el Instituto Bíblico, el último curso que está terminando ahora, estudios sobre la Epístola a los Efesios. Y hemos extraído grandes bendiciones, todos los que han participado los martes por la noche en estos estudios. Generalmente se puede dividir la carta, es una carta, la epístola, la carta a los cristianos en Éfeso, a los Efesios, en dos partes, una división. Primeros, son 6 capítulos en todo. Los primeros 3 capítulos tratan de lo que el Señor ha hecho para los cristianos. En esta mañana voy a predicar a los cristianos, particularmente. Si alguien aquí no es cristiano, quiere decir que no es de Cristo. Si no es de Cristo, es que no conoce a Cristo como Salvador personal. Pues debe escuchar lo que la Biblia dice que debe ser, lo que es un cristiano y como el comportamiento del cristiano. Así que los primeros 3 capítulos hablan de lo que Cristo ha hecho. Vemos, nos salvó, nos adoptó, nos hizo parte del misterio escondido por tantos años, el misterio que no se reveló en el Antiguo Testamento, el misterio de la iglesia, que es la unión de los judíos y los gentiles en un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor, compuesto de personas salvas, personas bautizadas. Nos ha dado la dádiva del Espíritu Santo, que es las arras, la garantía de vida eterna para los que han creído, y nos ha dado todas las bendiciones en lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que todos los cristianos nos pertenecen y tenemos a nuestra disposición todas las bendiciones que Dios tiene en el cielo. El único problema es que no estamos en el cielo, estamos aquí en este planeta. Pero esas bendiciones son para nosotros y deben ser obvios y deben ser vistos. Y por eso los capítulos 4 y 5 y 6 de Efesios habla de la aplicación de las bendiciones, de las doctrinas encerradas en los capítulos 1, 2 y 3. Así que vamos a abrir en esta noche, en esta mañana, al capítulo 4. Capítulo 4, la epístola a los Efesios, la carta escrita cuando Pablo estaba en la cárcel. Yo no sé, personas en la cárcel cuando escriben cartas es, sácame de aquí. No dijo eso, escribió varias cartas desde la cárcel, exhortando a las personas, expresando su gozo
porque estaba dentro de la voluntad del Señor. Capítulo 4. Vamos a orar primeramente. Todos. Padre amado, gracias te damos una vez más por tus muchas bendiciones. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra final, Señor, para todos que habla acerca de ti y la salvación que tú en ti solamente se puede recibir, Señor. Y pedimos que al leer tu palabra tú puedes convencer a corazones, quizás corazones de cristianos, quienes no están sirviendo como deben ser, y que la palabra toque el corazón. Señor, bendice la palabra en los corazones de los infieles, de los que no conocen a Cristo Jesús, que puedan entender qué es ser un cristiano, y el Señor puede tocar su corazón para que acepten a Cristo como Salvador personal, Señor. Ayúdame a mí para exponer tu palabra, Señor, y bendice cada corazón en esta mañana, y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén. Capítulo 4. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor. Estaba preso en la cárcel. Preso por el Señor. Preso por tu testimonio. Preso por predicar el Evangelio. Preso haciendo la voluntad del Señor, no importa sus circunstancias. Os ruego que andéis. No nos manda. No es el fuego del cielo, como cuando se dieron los 10 mandamientos. No, os ruego en amor. Os ruego, hermanos, le está diciendo que andéis. Andar, podemos, significa el andar. Andar quiere decir que vivamos. Que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Que andéis. Dios nos llamó a ser sus hijos. Nos llamó a vivir en esta vida, una vida santa y pía delante del mundo. Que vivamos a ese nivel que Dios espera de cada cristiano. ¿Y cómo es? Con toda humildad. La clave a un buen cristiano es la humildad. Venimos arrogantes, orgullosos de que somos, orgullosos de nuestra raza, orgullosos de nuestro país, orgullosos de nuestra educación, orgullosos que tenemos hijos bien educados, orgullosos que no hacemos mal a ninguna persona, orgullosos que somos miembros de una iglesia, orgullosos que somos cristianos, orgullosos. Pero esa es la carne. La Biblia dice, con toda humildad. Es una palabra muy rara para cristianos. Está escribiendo, todo lo que vamos a leer aquí es dirigido a cristianos. Con toda humildad y mansedumbre, control de nuestro temperamento. Mansedumbre no es ser un tonto, sino control de nuestro temperamento. Con paciencia, soportando los unos a los otros. Ay, ese no lo puedo mirar, ese no me mencione ese. Si ese va, yo no voy. Si esa va, yo no voy. Yo no comunico con esa persona, porque ella es esta, y él es esto, y él es esto. Es posible que es verdad que son así. Pero dice, si tenemos esa humildad, vamos a soportar. Al soportar, orar por ellos y manifestarle el amor. Soportando los unos a los otros. Quiere decir, tú tienes que soportar a esa persona tiene que soportar a ti.
en amor. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, que decir, procurando guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu no es un espíritu de desorden. El Espíritu Santo no es un espíritu de división. El Espíritu Santo es un espíritu de unidad. Y quiere manifestarse dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, dentro de la iglesia local. En muchas iglesias locales hay personas sentadas escuchando la predicación y están diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso, el pastor no sabe lo que está hablando. Y otros están mirando alrededor. Oh, fulano está aquí, me alegro que está diciendo eso, porque eso le aplica a él. Sí. Solícitos, dice, procurando aguardar la unidad que Dios ha puesto, que el Espíritu Santo ha puesto. Del Espíritu. Que guardes esa unidad en paz. No cause división en la iglesia, sino aguantan algunas cosas. La Biblia establece, si un creyente pertenece a una iglesia que no está predicando la palabra de Dios, está predicando otras cosas que no están en la Biblia, pues el creyente no debe tener parte con él, se debe salir y buscar una iglesia donde predica eso. Pero, y está bien en hacer eso, pero no porque hay una persona aquí que no me gusta y nunca me ha gustado y yo no estoy de acuerdo con esa persona. Eso no es una razón. No es una razón para crear división dentro de la iglesia. La persona que siente así, crea división. Por cada persona que trata con ese individuo le va a hablar mal de fulano y tal. He oído decir en numerosas ocasiones en diferentes iglesias, el pastor es bueno, pero no estoy de acuerdo con los líderes de la iglesia. ¿Puedes decir un pecado de ellos? No, pero no me gusta como esto, y no me gusta esto, y no me gusta esto. No quieres soportar. Tiene que ser como a ti te gusta. No como el Señor ha puesto a personas en la iglesia, como vamos a ver un poco más adelante. Personas en la iglesia con autoridades y responsabilidades para la iglesia local. Guste o no guste a algunas personas. Y vemos el capítulo 4, el verso 4. ¿Están conmigo? Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. La unidad del espíritu. Un cuerpo, eso es la iglesia local, el cuerpo de Cristo. Y un espíritu, es el Espíritu Santo, el administrador en la iglesia. Como sois también llamados a una misma esperanza de la vocación, de vuestra vocación, con la misma esperanza, todos teniendo la misma esperanza. Estamos dentro de la iglesia, de una iglesia, y hay división, y todos dicen, tenemos la misma esperanza. Si no se llevan ahora, mientras estamos en este planeta, ¿cómo van a vivir toda la eternidad en el cielo? Luego, el lema de esta iglesia establecido en 1930, un Señor. ¿Quién es ese Señor? El Señor Jesucristo, el que murió por nuestros pecados, el que se entregó a sí mismo por los pecados de todo el mundo, el que fue crucificado y murió y después fue sepultado y después a los 3 días resucitó y de 40 días después ascendió.
¿De qué otra persona se puede decir eso? ¿En qué otro grupo, en qué religión puede decir que su líder pudo llenar esos requisitos? Un solo Señor. No importa que usted sea judío o musulmán, un Señor. Y ese Señor es Jesucristo. No le ponen el nombre de Alá y otros nombres. Se llama Jesús. El mensajero dijo, llamará su nombre Jesús. Un Señor, una fe. Ahora algunos comentaristas dicen, una fe es la fe en el Señor Jesucristo. Yo creo, la fe es este libro. La colección de verdades que contiene la Biblia, esa es la fe cristiana. Hay una sola fe y es lo que dice la palabra de Dios. Pongamos a un lado los escritos de muchas personas muy educadas, con sus opiniones en cuanto a la Biblia, sus opiniones en vez de aceptar lo que dice la Biblia. Dice, un Señor, una fe solamente. ¿De dónde sacamos esto? Si no está en la Biblia, pues no es de Dios. Si habla del Señor Jesucristo, si no está en la Biblia, no es de Dios. Si habla de salvación, si no está en la Biblia, no es de Dios. Porque esta es la fe. Ese es nuestro guía. Este libro tan antiguo, de tantas páginas y escrito más de 1500 años atrás por más de 40 autores diferentes, personas escogidas por Dios para traernos la palabra preservada por años y años y miles de años, a pesar de los esfuerzos de Satanás y del mundo de destruir la Biblia. España trató una vez, Alemania trató otra vez, otros países no admiten la Biblia, pero la Biblia continúa. Porque es la palabra de Dios, es eterna. Una fe y un bautismo. Ah, te cogí, pastor. ¿Cómo me cogiste? ¿Cuál es un bautismo? Primero Corintios capítulo 12. Por un Espíritu somos todos bautizados. El Espíritu Santo nos bautiza. El momento que recibimos a Cristo Jesús, somos sumergidos dentro, colocados dentro la iglesia. La iglesia es la colección universal de creyentes en todos lugares, los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Al creer, el Espíritu Santo entró en nosotros y nos bautizó, nos sumergió dentro de la iglesia. Ese es un acto espiritual que no se puede explicar. La evidencia de esto, la evidencia para los que quieren ver, es el bautismo en agua. El bautismo en agua, que es inmersión en agua de una persona después de oír la proclamación del Evangelio y creer el Evangelio. La Biblia dice el que ha creído debe ser bautizado y al ser bautizado añadido a la membresía de una iglesia bíblica local. Sí, hay un solo bautismo, bautismo del Espíritu Santo, simbolizado por el bautismo ritual, el bautismo en agua física. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, por todas las cosas y en vosotros. Es muy importante esa última frase. Un Dios y Padre de todos. ¿Quiénes? Vosotros, dice. Que está en vosotros. Así que es
un Dios, es Padre de todos los creyentes en el Señor. Solamente los creyentes en el Señor pueden orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque si uno no es creyente, no es hijo de Dios. Somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Dice, un Dios y Padre. Ese Dios es Padre de todos los que han creído en el mensaje del Evangelio. El cual es sobre todas las cosas, más importante que todas las demás cosas. Y por todas las cosas y en todos vosotros. Esa es la clave allí. Ese Dios y Padre es el que está en todos vosotros, en todos los cristianos. Así que desde infancia nos dicen, ay, papá Dios. No es papá Dios, sino es tu Padre. Y no podemos, los políticos dicen, vamos a orar por la tragedia en este lugar, y orar, y traen un reverendo, y traen una persona religiosa para elevar una oración. Si esa persona no ha creído en Cristo Jesús como Salvador personal, si no cree lo que dice la Biblia, pues son palabras muy elocuentes, pero vacías. Vacías. Los alcaldes y los presidentes, incluyendo el presidente presente, incluyendo el alcalde presente, incluyendo el gobernador presente, incluyendo casi todos los políticos que usted puede conocer, dicen, cuando viene una tragedia, vamos a orar. ¿A quién? ¿A quién oran? Solamente el creyente puede decir, Padre nuestro, llevar nuestras peticiones, y nos exhorta la palabra de Dios que vengamos con confianza delante de su trono. El Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas. Estableciendo esa unidad, se cambia un poco el tema. Pero a cada uno de nosotros. Ok, muy diferente. Estaba hablando generalmente, ahora cada uno de vosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es el don de Cristo? Salvación. Y el don de Cristo es salvación eterna. Así que la gracia es eterna que cada uno de nosotros da conforme a la medida del don. Si el don es eterno, pues la gracia que nos ha dado es eterna con nosotros. Por lo cual, va y cita Salmo 68 y el verso 18. Pongan algo aquí en Efesios capítulo 4 y busquen Salmo 68. Los salmos en el centro de la Biblia. Yo también estoy esperando una Biblia de esas nuevas porque esa es la de mi mamá y está muy gastada. Y el verso 18, Salmo 68. Y miremos, y ahora Salmo 68 dice, subiste a David, el salmista, hablando proféticamente. Dice, subiste a lo alto
cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ahora pasemos al capítulo 4 de Efesios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Y dio dones a los hombres. En el Salmo dice, tomaste dones para los hombres. Aquí dice, dio dones a los hombres. Pero la Biblia no se contradice. Subiendo a lo alto, dice, vuelvo y repito, subiendo a lo alto el Señor Jesucristo, después de resucitar de los muertos, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Oh, pues este verso, muchos no les gusta tocar este verso. Muchos comentarios ni tocan el verso, pasan por alto estos dos versos. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. ¿Quiénes son la cautividad? Está diciendo esto y dio dones a los hombres. ¿Y que subió? ¿Quién es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Está hablando de ese periodo breve después que el Señor Jesucristo resucitó, después que fue sepultado. Nos dice que bajó a las partes, dice, descendió a las partes más bajas de la tierra. Después que en esos 3 días, Él bajó a las partes más bajas de la tierra, a lo que ya se llama el paraíso, al lugar de los muertos. Y llevó cautivo la cautividad. Allí pues estaban los muertos que murieron no creyendo en Dios, y estaban los muertos que murieron creyendo en Dios. Estaban separados, una cima grande les separaba, unos arriba y otros abajo, dice la Biblia. No voy a entrar en eso ahora, pero algunas Biblias dicen el Hades, usan el término el Hades, el lugar de los muertos. Pero él fue al Hades donde estaban los creyentes, los que habían creído con su fe en Dios al morir, del Antiguo Testamento, y los sacó de ese lugar, del Hades, y subió. Dice, el que descendió, el mismo el que también subió sobre todos los cielos y los llevó al trono de Dios. Desde entonces, desde esa ocasión, cuando un creyente muere ahora y muere, pues no va al Hades. No va al Hades ya, porque Él vació el Hades. Y ahora cuando uno muere, ausente del cuerpo, cuando uno muere, presente inmediatamente al Señor. Y vamos al cielo. ¿Cuántos creen esto? Levanten la mano. ¿Cuántos están seguros de eso? Presente del cuerpo, ausente del cuerpo, presentes al Señor. Porque Él descendió a las partes más bajas, vació el paraíso allí de los que habían creído en Dios y en la cautividad de todos los cristianos que habían muerto entonces con su fe en Dios, y los llevó para estar con Dios el Padre. Ahora cuando morimos, vamos allá donde están los otros santos de Dios. Juntamente con ellos estaremos por toda la eternidad. Qué bueno es tener, esa es la esperanza común de creyentes en el Señor. Eso marca una diferencia
entre el que es cristiano y el que dice que cree en Dios. Porque dice que cree en Dios, hace todo posible, está haciendo muchas cosas para recibir crédito por Dios, pero por gracia sois salvos por la fe, no por obras. Y por más bien y buena que sea la persona, si no ha creído en Cristo Jesús, no va a estar cuando viene la muerte en la gloria con el Señor Jesucristo, si no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Por eso predicamos todas las semanas el Evangelio del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios personas oyen y escuchan. Son añadidos al cuerpo de Cristo inmediatamente. Y Él mismo, el Señor Jesucristo, dice anteriormente que dio dones a los hombres. Él mismo dio unos. Ahora no está hablando de personas, sino oficios. Oficios dentro de la iglesia del Señor. Dio unos ciertamente apóstoles. Uno de los primeros oficios en la iglesia cristiana fueron los apóstoles. Eran personas escogidas por Dios, todos, que habían visto al Señor Jesucristo, y Dios los llamó y los capacitó para escribir y para enseñar la verdad de la palabra de Dios, y ahí tenemos la Biblia. Dios los capacitó, apóstoles. El último apóstol fue Juan. Ya Juan murió y ha cesado el apostolado. Hay algunos por ahí que se llaman apóstol. Ustedes pueden ir por Atlantic Avenue, estas iglesitas que están por ahí en Atlantic Avenue, y dicen, iglesia tal, pastor, apóstol fulano. No hay apóstoles. El apostolado cesó. Dice, y otros profetas, otra vez, hombres escogidos por Dios, que les dio capacidad de hablar acerca del futuro y proclamar la verdad de la palabra de Dios. Mayormente profetas del Nuevo Testamento, aunque se incluyen profetas del Antiguo Testamento también. También parte de la iglesia original, las enseñanzas de los profetas. Tenemos el Antiguo Testamento, los escritos de los profetas, hablando directamente e indirectamente acerca del Señor Jesucristo. No tenían conocimiento alguno de la iglesia, porque eso era un misterio escondido para esta dispensación que estamos, pero hablaban del Mesías que había de venir. Y de la misma manera, no hay profetas hoy. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento dice, el que profetice, sí, profetizar, allí es declarar y proclamar. Declarar. Cuando yo digo el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna, yo estoy profetizando el futuro de algunas personas quienes no han creído. Al mismo tiempo estoy declarando el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero el oficio de apóstol ha cesado. Luego, otros evangelistas. Eso más bien es, podríamos decir, lo que llamamos hoy misioneros. Hombres, y siempre estos que se mencionan aquí, siempre son hombres. Hombres que el Señor ha usado para ir a diferentes lugares a predicar solamente el Evangelio del Señor Jesucristo, no para pastorear, sino para predicar el Evangelio. Y si hay una iglesia, dirigirlos a aquella iglesia cercana para el crecimiento de los creyentes. Un ejemplo maravilloso, y todos conocemos, es el hermano Daniel Garlick. Él no es misionero, él es evangelista.
Y Él es primero en decirte, yo estoy aquí para ayudar a la iglesia local. No está allí para competir con la iglesia local. Hoy en día hay un montón que se llaman evangelistas y están pidiendo los diezmos de los miembros de la iglesia. Están compitiendo con las iglesias. Están formando organizaciones evangelísticas, pero no son iglesias. Así que evangelistas todavía existen. Y otros, aquí hay un problema, otros pastores para cuidar el rebaño de Dios. Pastor es el que trae el alimento a la iglesia local. Busquemos un momento Hechos. No, voy a buscar ahora, me vino a la mente esto ahora mismo. El capítulo en Hechos que habla que Pablo cuando se iba a despedir de Éfeso, llamó una conferencia de obispos, ancianos y pastores y les predicó, les despidió de ellos. Y de entre ustedes van a salir enemigos de la palabra de Dios. Pero dio a entender el pasaje que el obispo es una función del pastor, el anciano es una función del pastor, y luego dice el alimentar al rebaño es pastorear el rebaño. Así que los tres títulos hacen referencia a pastores. Algunas iglesias tienen la junta de ancianos. Para mí eso quiere decir un montón de viejos. Pero la Biblia no habla de junta de pastores. Y en algunas iglesias los ancianos gobiernan al pastor. Dicen el pastor es el obispo. No se pone una sotana negra. Es obispo, el que sobrevé la obra. Es la palabra final en cuanto a doctrina en la iglesia. Es el pastor. Dice, él dio, eso todavía existe. Y otros pastores. Y luego dice, y doctores. Doctores significa personas doctas, maestros. Dio pastores y maestros para oficiales en la iglesia local, en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. No estamos hablando de nombres de personas ni de individuos, sino responsabilidades y oficios que la Biblia menciona dentro de la iglesia local. Pastores y doctores, claro. Hay uno en particular que usa el título de pastor maestro. El título no está en la Biblia. Nótenme que dice pastores y maestros. Pero voy a mencionar su nombre. Yo sé que está en televisión y todo esto, y me van a criticar, pero yo no será la primera vez que me critican. John MacArthur. Algunos no lo conocen porque ustedes solamente
saben de pastores hispanos, pero John MacArthur es muy conocido. Sus fundamentos eran bautistas y John MacArthur pues estableció Masters College. Cuando él comenzó Masters College, yo me acuerdo, yo escuché cuando él hizo eso, no hace tanto tiempo. Compraron esa propiedad de una organización bautista y dijo, vamos a comenzar Masters College, el colegio del maestro. Y dice, nada va a cambiar de lo que era aquí antes. Y todo cambió. Todo cambió. El asunto es que da una conferencia de pastores todos los años. Vienen más de 1,000 pastores en California todos los años esa conferencia. Pero él no los llama pastores. Él los llama shepherds. Shepherd es pastor. ¿Okay? Shepherd es el que cuida las ovejas. Él los llama shepherds. Un Shepherd's Conference. Entonces se introducen a él como pastor teacher. Él es el pastor maestro para todos los shepherds. Yo dije al principio, con toda humildad y mansedumbre, ese es orgullo. Yo soy el pastor maestro, todos ustedes son meramente pastores. Yo soy el pastor maestro y vienen y el pastor maestro dijo. Y tiene un control tremendo sobre todos esos seguidores. Predica muy bien. Pero eso es un punto incorrecto. La Biblia dice pastores y maestros. Muchas veces en la iglesia local no hay una persona preparada para ser maestro profundamente. Y muchas veces el pastor tiene que ser el maestro y el pastor. Pero estos son dones que Dios dio a la iglesia. Yo estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo con ciertas prácticas de buena gente, de buenos hermanos. Estoy en desacuerdo. Y han venido aquí y han predicado. Y he hablado con ellos acerca de la manera que quieren expresar. Llaman a personas, quienes quieren servir al Señor a tiempo completo, pasen al frente. Eso han oído. Si han estado en esta iglesia, han oído. ¿Quiénes? Primeramente dicen quiénes quieren ser salvos. Está bien, y pasan. Después, ahora, los que quieren servir al Señor a tiempo completo. Yo le dije a Daniel Gallagher, no me gusta ese lenguaje. Tú estás diciendo que hay gente que está bien, que no quieren servir a tiempo completo, quieren ser part-time Christians. Quieren ser cristianos parte del tiempo. El lenguaje está mal, las palabras mal escogidas, el tiempo completo. Todos, si somos creyentes 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Si no es así, no somos cristianos. Estamos haciendo un papel de religioso. Si somos cristianos solamente los domingos por la mañana, y el resto de la semana vivimos en el mundo como el diablo, no somos cristianos, estamos engañando a nosotros mismos. El pastor muchas veces tiene que servir de maestro para profundizar la palabra de Dios. Hay hombres que Dios ha capacitado para explicar, han estudiado la palabra de Dios, no porque sean buenos, han estudiado la palabra de Dios, han tomado tiempo a estudiar la palabra de Dios con oración, buscando la verdad de Dios. No interpretando a su manera, sino en realidad haciendo búsqueda profunda de las verdades.
y para entender el significado de los pasajes, para entonces compartir esas verdades con otras personas. Esos son los que tienen el don de enseñar. Habiendo dicho esto, yo tengo que decir, y lo he dicho en numerosas ocasiones, yo admiro los maestros y las maestras de la escuela dominical. Todos los domingos, se preparan durante la semana y vienen a tratar con los niños y a tratar con los jóvenes y a tratar con los adolescentes y todo esto y presentarle el mensaje de la palabra de Dios. Y lo han hecho años tras años, tras año, tras año, tras año. Es que Dios los ha puesto y tienen el llamado para eso. Muchas veces están llamando personas a servir a tiempo completo al Señor y los sacan de la iglesia local. Cuando el Señor está llamando a personas a servir dentro de la iglesia local para el evangelio salir, porque la agencia para proclamar el evangelio es la iglesia local. Y necesitan personas más preparadas, pues personas que pueden profundizar en ciertas doctrinas de la palabra de Dios, más allá de creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso es importante, pero eso no es todo. Por eso necesitamos enseñanza bíblica y necesitamos personas que puedan enseñar. No que tengan su idea, su interpretación, sino que sea la interpretación correcta de la palabra de Dios. Dice, pastores y maestros. Está hablando de los líderes que el Señor, hombres que Dios puso para ser líderes en la iglesia. No necesariamente la iglesia local, pero la iglesia. Y se encuentran personas que son capaces para enseñar, personas capaces para predicar y cumplir todos estos requisitos. ¿Y para qué es esto? El verso 12. ¿Para qué todo esto? Dones, ¿para qué? Algunos dicen, creen que es para edificación. Alguien dijo, yo no me edifico en la iglesia. Y dice aquí, para perfección de los santos. Perfección quiere decir madurez, crecimiento espiritual de los santos. Los santos son los salvos, los creyentes en el Señor. Para perfección de los santos. ¿Para qué? ¿Para qué los santos deben ser maduros? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Es decir, deben saber algo de la palabra de Dios. Algo más de los rudimentos básicos del Evangelio para la obra del ministerio. Una palabra aquí que no enfatizamos. Dice, del ministerio. Dice, fulano tiene ministerio de esto, fulano tiene ministerio a los ciegos, fulano tiene ministerio a los tartamudos, fulano tiene ministerio a este tiene un ministerio a este. Hay un solo ministerio, siempre en la Biblia se habla del ministerio. El ministerio de la iglesia es el alcance de la iglesia. Y de ese alcance hay diferentes ramificaciones. Y se puede alcanzar a viejos, se puede alcanzar a jóvenes, se puede alcanzar a niños, se puede alcanzar a inconversos, pero es el ministerio de la iglesia, del ministerio, no de un ministerio. Es mi ministerio. Va a ser una ilustración. La organización más antigua de la iglesia, no quiero usar la palabra ministerio, la organización más antigua de esta iglesia
1932. ¿Te acuerdas? Qué fácil olvidarte. 1932 se comenzó lo que se llamaba la Sociedad de Señoras. Después se cambió el nombre, Sociedad de Damas. Y luego cambió a Hermandad de Damas. Una extensión del ministerio. No otro ministerio aparte, una extensión del ministerio. Poco tiempo después, 2 o 3 años después, comenzó la Sociedad de Caballeros. Otra extensión, alcanzando a los varones, a los caballeros, extensión del ministerio. En el 1946, por ahí, 45, 46, se comenzó la Unión Bautista de Jóvenes, y yo era joven entonces, aunque ustedes no lo creen. Yo tengo retratos para comprobarlo. Se estableció la Unión Bautista de Jóvenes como una extensión del ministerio. No otro ministerio de la iglesia, una extensión del ministerio. Luego se comenzó el Club Bíblico de Niños por dos hombres que ya no están en la iglesia y están en el mundo, pero fueron fieles en la iglesia en ese tiempo. Ellos comenzaron el Club Bíblico de Niños, que existe hasta el día de hoy, aunque ellos están en el mundo. Existe en el día otra extensión del ministerio. Tenemos el ministerio hospital, otra extensión del ministerio. No aparte, ninguno de estos separados, sino extensiones del ministerio. Y dice aquí, y entonces Dios dio los dones para la perfección, madurez, para el crecimiento espiritual de los santos son los salvos, para ellos hacer la obra del ministerio, para levantar la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Alguien dijo, yo no me edifico. Pues tú tienes un problema entonces. No te edificas con la palabra de Dios. Persona que dice, yo no me edifico, y no viene domingo por la noche, no viene martes por la noche, no viene miércoles, no viene viernes, claro, no se edifica. El resto del tiempo está mirando la televisión y leyendo lo que lee. Y entonces dice, y esto es continuamente, hasta que todos, el propósito original, lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que lleguemos a ser un varón, usa la figura de una persona, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Llegamos a ser como Cristo. Pablo en otra ocasión dice, sed imitadores de mí como de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Que ya no seamos niños fluctuantes. Los niños son sinceros. Los niños nunca son hipócritas. Un pastor dijo, nos invitó a mí y a mi esposa a un miembro de la iglesia, vengan a comer en casa. Y él dice, pues fuimos y tuvimos un tiempo agradable hablando ellos de la Biblia, hablando de la iglesia, hablando de esto y lo otro, cosas espirituales. Entonces vino el tiempo para cenar. Y se sentaron en la mesa. Naturalmente dijeron al pastor, usted dé gracias por los alimentos. Y tenía un niño de 3 o 4 años, se sentó en la mesa.
pastor bajó la cabeza y oró. Lloró y el niño dijo, ¿y por qué él hizo eso? Obviamente, no había visto nunca orar por el alimento. Los niños son sinceros, no son hipócritas. Y dije, ¿por qué hace eso? Que no somos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Oh, cómo soplan los vientos de doctrina en este tiempo. ¿Y cómo se sienten los vientos de doctrina? ¿Cómo no se impresionan los programas radiales, programas de la televisión? Y tienen esos cantantes que se ponen el micrófono que parece que se lo van a tragar. Y hasta lloran cuando cantan. Y dicen, wow. Qué bonito y qué bien cantan y la música que tienen y tienen todo lo deseable para un buen programa y todo esto. Y dicen, wow, esos sí son cristianos. Esos, llevados y se presionan muchas personas. Entonces al final dicen, yo he escuchado algunas veces, entonces el predicador viene a predicar y comienza a hablar, pero el programa dura media hora y el predicador está predicando, de repente lo interrumpen. La semana que viene estaremos aquí. Interrumpen, no hacen invitación, interrumpen. Si quieren, tomen nuestra dirección, envíen una ofrenda gratis y todo esto. ¿No? Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y el viento de doctrina es, ¿quién está detrás de esto? Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¡Qué bien lo dicen! Qué bien lo dice la palabra de Dios también. Qué bien lo dicen. Todo lo que dicen, ay, sí, eso es verdad. Oh, ese es un predicador. Mira, el Señor le está bendiciendo. Y Satanás está detrás de todo esto. Y por eso tenemos que escuchar los que nos enseñan y recibir la enseñanza. No salir sin saber lo que creemos. No, y compartir lo que creemos y no sabemos lo que creemos. Una táctica que han enseñado a los cristianos es cuando los testigos de Jehová tocan en la puerta, ustedes notan que son dos personas y una persona se queda callada y la otra persona está hablando. Lo que dice el libro, diríjate al que está callado, que es el que está aprendiendo y no puede contestar. Y la que está hablando ya tiene experiencia, diríjate a lo que está callado. Y así, pero están empleando los artificios del error. Antes, en lugar de esto, seguir la verdad. La verdad, la palabra de Dios. Seguir la verdad en amor. No seguir la verdad para hacer quedar mal a fulano. Le voy a mostrar que él está mal. En amor, queriendo convencer a la persona para que se salve. Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Dios dones a la iglesia para esto, para perfeccionar, para que estuviéramos entendidos de la verdad de la palabra de Dios, para que pudiéramos hablar inteligentemente lo poquito que hemos aprendido y no ser engañados por los habladores y las palabras vanidosas, sino habla, siguiendo la verdad en error,
entonces podemos crecer. Crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, aquel que es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No el Papa, sino Cristo Jesús. Esta no es la iglesia del pastor David. Alguien dice, esa es la iglesia de los abedistas. No es tampoco. Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas, o hace la figura de un cuerpo físico ligado. De ahí se sacó una canción espiritual. Yo no la puedo cantar. But the neck bone is connected to the collarbone. The collarbone is connected to this bone. And this bone is connected to este hueso. Y este hueso connected to the hueso. Oh, hear the word of the Lord. Sacan eso de ahí. Pero aquí, yo no voy a cantar eso. Todo el cuerpo compuesto, bien ligado entre sí mismo, de todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida. Cada miembro, todos tenemos un nivel diferente de entendimiento, de comprensión. Toma aumento del cuerpo, edificándose. Otra vez, personas dicen que no se edifican. Lo primero que no tienen es, le falta el amor. Yo no me edifico, pues no tienes amor. Hablas, si uno se detiene hablando con tales personas, comienzan, oh, pero no me gusta esto, y yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Dónde está el amor? Esto pues, ahora dice, anteriormente dice, os ruego. Ahora dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Habla de andar otra vez, quiere decir vivir. Que no andéis más como los otros gentiles. Está hablando cristianos que todavía estaban viviendo como mundanos. Que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, y están ajenos de la voluntad debido a la ignorancia que en ellos hay, porque no han estudiado la palabra de Dios y no han querido saber ni escuchar. Ellos hay, por la dureza de su corazón. Jeremías dice, engañoso es el corazón. Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, ya no les molestaba nada. Se entregaron a desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Están diciendo estas personas, entonces no querían saber la palabra de Dios. Se apartaron, se fueron al mundo y eran igual y peor que los impíos. Esos cristianos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si empero lo habéis oído, si es que en realidad son cristianos y habéis sido por Él enseñados, si en realidad son cristianos, no meramente diciendo que creen en Dios. Una persona yo conozco, me dijo, David, me voy a casar. Y qué bueno. ¿Con quién? Me menciona una persona que no conozco. Ella es muy buena. Ella esto. Muy educada, ella yo la puso por el cielo.
Tengo una pregunta solamente. ¿Qué es? La pregunta ¿es cristiana? Dice, ella cree en Dios. Contéstame la pregunta. ¿Es cristiana? Ella cree en Dios. El diablo cree en Dios también. Y tiembla. Pero nunca pudo decir, es cristiana. Cometió el error de casarse con esa persona. Pero habéis oído sido por él enseñados, como la verdad está en Cristo Jesús, a que dejéis pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos del error. Y debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestir, lucir, cambiar físicamente. Vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad y verdad. ¿Se puede decir esto de nuestras amistades? Nos miran a nosotros y dicen, ¿este está vestido de santidad y verdad? ¿Podrán decir eso de nosotros mismos? La Biblia dice, debe ser así. Pues muchas veces, y por eso es que no voy a iglesia. Si ese va a iglesia, yo no voy a una iglesia. Por eso dicen, por eso la iglesia está llena de hipócritas. Por 2 o 3 que son hipócritas. Y pintan a todos con la misma brocha. Por lo cual, dejada la mentira, cristianos no mienten, ¿no? Sí. Está hablando cristianos aquí. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque son miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, cuidado. Primeramente dijimos mansedumbre, es controlando nuestro temperamento, aguantando, soportando los unos a los otros. Dice, airaos, te vas a airar, te vas a enfadar, te vas a dar coraje, como decimos. Pero no peques. Y si te das ese enojo, no debe durar más de 24 horas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, porque se pone el sol, damos lugar al diablo. El que ultraba no ulte más, antes trabaje obrando con sus manos, que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. No hablar mal de una persona. Ese, no, y allí. Para que dé gracia a los oyentes, para un oyente no decir, yo sabía, y este me dijo, y este está en la iglesia, y me dijo esto y esto, y eso es lo que pasa en las iglesias. Yo no creo en ninguna iglesia. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual estáis sellados para el día de la redención. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo, lo recibe el momento que recibe a Cristo como Salvador personal. No tiene que brincar, no tiene que hablar en lenguas, no tiene que saltar, no tiene que llorar. Es algo que toma lugar automáticamente cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu Santo. Pero nos dice ser llenos del Espíritu Santo y no se ve que estamos llenos. Parece que estamos vacíos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. Porque no estamos viviendo conforme a la altura que Dios establece en su palabra. Y no contristéis el Espíritu Santo con gas. Es el sello para el día de la redención, cuando vayamos al cielo. Es decir, podemos enseñar, tengo el Espíritu Santo. Abre, pase por la puerta. Toda amargura, enojo, e ira, y voces, y maledicencia, todo es lo mismo. Sea quitada de vosotros. Porque todo eso produce solamente malicia.
antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El tema hoy era la conducta de la iglesia y la vocación del creyente. Y es para nosotros enseñanzas muy claras, muy aplicables para cada iglesia, para cada cristiano, que hay que repetir y repetir y repetir estas cosas, porque Satanás continúa, Satanás entra por las puertas de la iglesia y uno no se da cuenta que es Satanás. Satanás no viene con cuernos que se puede identificar, no, Satanás viene hablando muy elocuentemente, con una Biblia grande, pero con la doctrina satánica, engañando a personas. Con el tiempo se notan las espuelas, comienzan a salir. Pero si no estamos armados con la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, si no venimos al estudio bíblico, si no venimos a la predicación, si nos dormimos todo el servicio, si entramos en el edificio, pero no estamos cuando se está predicando el Evangelio, estamos en otro lugar haciendo otras cosas innecesarias, vamos a caer en la trampa de Satanás y vamos a fracasar. Pero el Señor no quiere. Nos dio dones para la perfección, la edificación de los santos para hacer la obra del ministerio. Voy a cerrar ahora. Y dije al principio, estoy predicando a cristianos creyentes en el Señor. Y rara la vez que dedico un sermón entero a cristianos, porque creo que el inconverso también necesita la palabra de Dios. Pero si hay alguien aquí que no es cristiano, ya ha escuchado lo que la Biblia dice, cómo el cristiano debe ser, y las bendiciones que hay en ser un cristiano, y tener las bendiciones, todas las bendiciones de Dios a nuestro alcance. Pero es necesario nacer otra vez, es necesario recibir a Cristo, es necesario recibirle como Salvador personal. Si alguien aquí en esta mañana no ha hecho decisión, hoy es el día saludable, hoy es el día de salvación para usted o para cualquier persona. Si alguien aquí se ha apartado de las cosas del Señor y está indiferente y frío, engañado por Satanás, engañado por otras personas con falsa enseñanza, no, la enseñanza bíblica, y quiere volver a los pasos del Señor, hoy es el día para la decisión de cada persona. Oremos. Padre amado, hemos proclamado tu palabra, Señor, no como pensábamos, pero como tú has querido, Señor, y pedimos que la palabra que tú prometiste nunca vuelve vacía, tenga algún efecto en algunos corazones y algunos vengan a renovar sus votos para ti, otros vengan para recibirte como Salvador personal. En este mismo momento bendice y prospera tu palabra en cada corazón. Pon intranquilidad en los corazones, Señor, que nos examinemos a nosotros mismos a la luz de tu palabra y llegar a la realización que no somos lo que creemos que somos, no somos lo que otras personas creen que somos, y queremos que nos perdonen nuestros pecados. Y gracias por darnos esta oportunidad ahora. En nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Si alguien aquí siente que la palabra le ha tocado, ¿por qué no viene y pasa un momento aquí al frente con el Señor y acepta el perdón del Señor? Confiesa tu pecado. Confiesa que lo más difícil para un ser humano es decir, yo me equivoqué, yo estoy mal, pero el Señor dice, si lo hacemos estamos bien con Él y no continuamos en esa indiferencia,
no continuamos con esa actitud que divide la iglesia, que divide, nos prive del gozo que debemos tener. Si alguien aquí quiere pasar la frente ahora, no le vamos a confesar a ninguna persona. Tú confiesas al Señor tus asuntos y el Señor hace la obra en tu corazón. ¿Alguien quiere pasar la frente ahora? Este es el momento. ¿Alguien más que quiera venir, además de estos que están aquí? El Señor ha llamado tiernamente a través de su palabra. Hoy te convida, hoy te convida. Voz bendecida. Benigna te llama al Señor. Alguien más que quiera venir, pasar al frente ahora. Que tenga el valor. Van a decir que yo soy. No, es que van a decir, ¿qué va a decir el Señor? Padre amado, damos gracias por tu palabra otra vez, Señor, por darnos tu palabra. Te damos gracias por visitarnos. Gracias por el Espíritu Santo que sabemos que está aquí, que ha hablado a corazones. Y sabemos que hay personas que han sido tocadas, pero no han hecho su decisión, pero públicamente tú les has hablado a través de tu palabra, Señor, y te damos las gracias, Señor. Bendice a cada persona oyente, Señor, que pueda recapacitar su posición, su relación con el Señor Jesucristo, que desea ser perfeccionado, que sea un santo conforme a lo que tú estableces en tu palabra, Señor. Perdona todos nuestros pecados, ayúdanos a seguir predicando todo el consejo de Dios y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén.